grabando y que esto va a estar a disposición del resto del mundo. Y si os parece bien, pues empezamos viendo justamente lo que nos habíamos quedado. ¿Por qué son importantes las estrategias de inyección? ¿Por qué hay diferentes? Y bueno, en general, ¿por qué funciona? Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué el RTM no es tan inmediato o tan fácil como la inyección de plásticos? Cuando estamos hablando de inyección de plásticos, cualquiera de las piezas de plástico que nos rodea, casi seguro que se ha hecho por inyección, normalmente de material termoestable, termoplástico, es decir, por encima de la temperatura el material funde, lo inyectamos en un molde que tiene esa forma, la coge, lo enfriamos y lo desmoldeamos y ya estaría disponible. Bueno, eso está muy bien. Básicamente ahí el objetivo es rellenar el hueco y rellenar un hueco que encima es uniforme. Tendrá una geometría más o menos complicada, eso dependerá de si el plástico fluye o no, pero aquí el problema es muy diferente. Aquí el problema es que estamos rellenando un molde que tiene permeabilidades diferentes. Permeabilidades diferentes que van a venir dadas por las orientaciones del material que vamos a usar, van a tener espesores diferentes, con lo cual eso también, normalmente eso implica un cambio en la secuencia de apilado, otro cambio de permeabilidad y encima vamos a poder dejar zonas sin rellenar, los flow runners, que nos van a permitir y nos van a cambiar enormemente la forma en la que la resina va a entrar en el molde. Eso lo veíamos con el vídeo de la placa plana. Creamos un marco, ¿para qué? Para que no solamente se inyectara a través de un único punto en esa placa cuadrada, sino que la resina, todo el flujo de resina entrara a través de todo el contorno. Eso es lo que se trata en general de conseguir con cualquiera de las estrategias de inyección. Básicamente, aquí, si recordáis, empezábamos con la uniaxial, en la que únicamente uno de los lados era en el que nosotros estábamos haciendo la inyección, era uno de los lados porque no solamente teníamos un punto de inyección. Al final, si recordáis un poquito de lo que habíamos visto en el tema, no vamos a tener un montón de mangueritas, un montón de tubitos, de tuberías que salgan de donde nosotros tengamos almacenadas la resina a meterlo en el probetero, sino que vamos a tener exclusivamente una y lo que vamos a hacer es en el interior del molde dejar una zona sin llenar, es decir, con una permeabilidad en general bastante más elevada, para que se meta dentro de la preforma donde le va a costar más llenarse, es decir, donde vamos a tener una permeabilidad más baja. ¿Vale? Bueno, con el radial es un problema diferente. En el caso de la geometría radial estaríamos inyectando directamente sobre la preforma y aquí el problema es que nos generarían típicamente varios puntos donde estaríamos haciendo el vacío, la succión. Y por último tendríamos como de forma teórica la forma de llenar convergente, que básicamente va a consistir en generar un marco como el que teníamos en ese vídeo, dos puntos de inyección o los que fueran, de tal forma de que a través del marco solamente tendríamos que poner un único punto de succión, que sería el último punto que se va a llenar. En este caso, geometría, bueno, de forma ideal, geometría rectangular, pues sin cambios de espesor y demás, pues sería en el centro, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser así. De hecho, aquí es así porque tenemos dos puntos de inyección. Si únicamente pusiéramos uno, como en el vídeo, ese punto se va a desplazar. Y el problema es precisamente eso. ¿Cómo determinar cuál es el último punto que se llena? Porque normalmente lo que vamos a tener es un molde de acero, un molde de acero en el que tenemos que hacer un taladro para poder conseguir hacer la succión, porque si no, no se va a llenar la pieza. Luego os pondré algunos ejemplos en los que la pieza pues no se llena, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí todo entendido o tenéis alguna duda? Bueno, pues igual que es importante, bueno, esto sobre todo es importante, más que porque tarde mucho o poco la pieza en llenarse, es que la pieza se llene. Y sobre todo cuando nos vamos a piezas, a pesar de que estamos hablando de tamaños razonablemente pequeños, del orden del metro, pues la resina, al estar polimerizando, aumenta la viscosidad y puede ser que no llegue a llenarse antes de que la resina solidifique si no elegimos la estrategia adecuada. Sobre el papel, la más trivial, la más sencilla y la más fácil de entender es la uniaxial, pero es la que menos problemas responde precisamente por los tamaños que se pueden llegar a fabricar, que aunque no os lo creáis, son extremadamente pequeños. Y ya no os digo cuando nos vemos a geometrías más complicadas.
¿vale? Bueno, pues no solamente la estrategia de inyección va a ser importante, recordad que después de la inyección teníamos un proceso de curado, ya estaría básicamente la resina mezclada con la preforma y el objetivo es generar el material compuesto, ¿no? Bueno, ¿cómo calentamos el material? Fijaros que estamos calentando, vamos, el material está ahora mismo, la resina en fase líquida, estaría la preforma sólida dentro de un molde y el molde normalmente de acero de gran espesor, tenemos que calentar de alguna forma. Lo único que nos importa calentar no es el molde, sino lo que nos importa calentar es el material compuesto, concretamente la resina, que está junto, mezclada con la preforma. Bueno, pues tenemos que buscar una forma de calentar de forma uniforme o de forma uniforme, lo más uniforme posible esa preforma, pero no la vamos a poder calentar directamente. Tendremos que calentar el molde y el molde no va a ser para nada uniforme. Y aquí empiezan los problemas. Vamos, hay también diferentes formas de tratar de conseguir ese calentamiento. Bueno, imaginad que vamos a tratar de buscar un símil con la comida. Intentamos que nuestro filete, nuestro chuletón, nos quede bastante hecho. Bueno, aumentamos mucho la temperatura exterior en nuestra prensa de platos calientes o en nuestra estufa o el método de calefactor que nosotros queramos. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, pues lo normal es que la zona que esté en el exterior reciba más calor, precisamente, con lo cual cure previamente y solidifique previamente. ¿Qué vamos a conseguir así? Bueno, pues si conseguimos eso, la evolución del curado será desde fuera hacia adentro y lo que vamos a conseguir es que no podamos, el aire ocluido en el interior no pueda salir hacia la superficie. O sea, el aire ocluido al final luego que lo que va a generar bueno, es sobre todo delaminaciones. ¿Más problemas que vamos a tener? Pues vamos a tener esfuerzos residuales, esfuerzos internos entre el exterior de la pieza, las capas exteriores, y el interior, que es lo último que se va a curar. Pensad que va a haber un momento en el que el exterior va a ser sólido y el interior todavía no. Con lo cual, cuando precisamente se cure el interior, al ser un curado posterior, se generarán esos esfuerzos internos, ¿vale? Eso normalmente lo que genera son distorsiones geométricas en la pieza. Lo mismo podemos pensar si hacemos justo todo lo contrario. Vamos a tratar de bajar la temperatura, o vamos a hacer un aporte de temperatura lo más bajo posible para que precisamente bueno, pues se trate de favorecer esa evacuación de los volátiles y que se cure primero el interior de la pieza. Bueno, también ahí se generarían esfuerzos residuales, serán diferentes, de hecho justo todo lo contrario, pero aquí se va a curar el interior de la pieza por una razón que bueno, es externa al aporte de calor exterior, sino al aporte de calor, al calor que aparece durante la reacción de curado de la pieza. Son reacciones exotérmicas y empiezan en el interior. En el interior del material. ¿Por qué en el interior? Bueno, pues empiezan realmente a la vez en el interior y en el exterior, pero en el exterior el calor se puede evacuar a través del molde. En el interior, al tener esa componente plástica, el plástico, el polímero, normalmente no traslada muy bien el calor. Y precisamente pueden haber problemas, sobre todo en piezas de gran espesor, que generen degradación por calor en el interior. Es decir, un sobrecalentamiento en el interior por no haber logrado evacuar el calor de la exotermia del curado del resina. ¿Vale? Bueno, entonces también podemos pensar que si eso es una opción mala, podemos optar por una opción, entre comillas, intermedia. Imaginad una prensa de platos calientes, pues calentar exclusivamente por un lado. Bueno, al conseguir una evolución del curado de un lado para otro, digamos que resolvemos el problema de la evacuación de volátiles porque podrían salir hacia una de las superficies, pero precisamente se estarían generando los esfuerzos residuales más dañinos de cara a que que aparezcan distorsiones geométricas en la pieza, porque serían los esfuerzos de flexión y los esfuerzos de flexión son los que generan típicamente mayores distorsiones geométricas porque la distorsión en flexión, bueno, en paredes delgadas es la que va a generar mayores desplazamientos. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda de todo esto? Estas dos partes que os he explicado, con diferencia, es lo más importante del tema de la guerra. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista global, ¿en qué consistía todo esto? Ya habíamos visto, si recordáis, un diagrama de bloques con las diferentes operaciones. Aquí la vais a ver y encima, bueno, no os puedo poner la carga de trabajo real en horas, pero puedo poner un porcentaje de trabajo que en general es real de una pieza real. Bueno, fijaros que,
esto siempre os lo he comentado desde el principio, el RTM está asociado a piezas de tamaño mediano, con lo cual normalmente, y geometrías complicadas, con lo cual el apilado normalmente es manual. Es decir, hay un componente manual enorme. Veréis que cuando hablemos de preimpregnados pasa a ser todo lo contrario. Trataremos de automatizar en la medida posible el proceso. Precisamente por eso el porcentaje de estas piezas en el avión es razonablemente pequeño. Se siguen fabricando así porque son piezas que están, vamos, que no se pueden sustituir por otras geometrías ni por otras configuraciones, y el material que mejor responde a ellas es el material compuesto, pero son muy complejas y muy caras para automatizarlas y sale más rentable no automatizarlas, sino utilizar un proceso principalmente manual, ¿vale? Fijaros que la operación que más tiempo consume aquí es la limpieza del molde, seguida por la operación de montaje, que básicamente sería el apilado de telas. ¿De acuerdo? Apilado de telas, apilado de insertos y apilado del resto de los elementos de refuerzo. Vamos, dos operaciones que básicamente suman el 70% del tiempo de fabricación de la pieza. Lo que es la inyección y todo lo que os acabo de contar, que precisamente es lo que tiene el componente tecnológico por saber cómo se hace la inyección y decidir cuál es el método que se utiliza y demás, es una parte mínima del tiempo, pero sin la cual no se podría fabricar la pieza de forma correcta. ¿Vale? Bueno, después fijaros que todas las piezas de fabricación, que se fabrican con material compuesto tienen una verificación dimensional y unos ultrasonidos. Siempre hay un control de calidad de todas las piezas que vamos a fabricar. Pero en general, lo importante de esta transparencia es que entendáis que la parte manual es la que más tiempo conlleva a la hora de realizar estos procesos. ¿Vale? Bueno, las ventajas del RTM y los inconvenientes los podéis leer si queréis con tiempo, pero vamos, los hemos ido mencionando. Las ventajas sobre todo es que proporciona una forma de fabricar bastante versátil para geometrías complejas y de tamaños pequeños y en series medianas pequeñas. Por ejemplo, este proceso sería básicamente imposible de llevar para la automoción general. A lo mejor para la automoción deportiva o de grandes deportivos sí, pero no para la fabricación de coches porque simplemente por los tiempos no saldría rentable ninguna de las piezas que podríamos fabricar. ¿Vale? Las geometrías, el útil tiene una influencia brutal. De hecho, es el mayor coste que vamos a tener. No necesitaremos sala limpia, que luego veremos que es imprescindible, no necesitaremos otros métodos de automatización. Y al final, fijaros que para aplicar la presión y bien en la forma de inyección o bien en la forma de hacer vacío, simplemente se necesita una bomba de vacío y un método de calefactar que puede ser tan sencillo como una simple estufa. Es decir, básicamente la inversión que se necesita no es especialmente grande. ¿De acuerdo? El problema es que poner todo el proceso a punto normalmente es especialmente complejo y encima tampoco tenemos muchas capacidades de optimizar, principalmente en la parte de la resina, porque estamos muy limitados por la baja viscosidad que tiene que tener, lo cual normalmente está asociado a una muy baja tenacidad. ¿Vale? De hecho, esa es la primera de las cosas que pone en esta otra transparencia. Vamos, leeroslas, mirároslas bien, pero todo esto es básicamente poner negro sobre blanco, una tras otra, las cosas que ya hemos mencionado durante toda la explicación del RTM. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda del RTM? O pasamos a las otras técnicas de fabricación por el método húmedo que tienen, desde el punto de vista aeronáutico, una influencia, una importancia bastante menor. ¿Ninguna duda? Vale, pues vamos para adelante. Bueno, simplemente, RLI, si os fijáis, básicamente el esquema es prácticamente el mismo. ¿Qué es lo que estaríamos cambiando? Pues principalmente estaríamos cambiando el molde. El molde ya no es un molde cerrado, sino que es un molde abierto y lo cerraríamos encima con una bolsa de vacío. Ya veremos eso en preimpregnado porque es el método de fabricación para compactar por bolsa de vacío junto con autoclave es la técnica estándar de fabricación con preimpregnados. ¿Vale? Bueno, aquí hay un error, es un error intencionado, es básicamente lo mismo, pero aquí no tenemos una bomba de inyección. ¿Vale? Sí que tendríamos un circuito de inyección que básicamente consistiría en un depósito de resina que entraría en el molde, pero no hay una bomba de inyección. ¿Vale? Hay un circuito de inyección, pero no hay una bomba de inyección.
inyección. ¿Por qué no hay una bomba de inyección? Porque si inyectáramos, al tener exclusivamente la diferencia de presiones entre el interior y el exterior del molde, lo que conseguiríamos es que esa bolsa que estaría haciendo de frontera se hinchara como un globo, ¿vale? Lo que sí que vamos a tener que hacer, y precisamente eso es la diferencia de presiones que va a mover el fluido, es una bomba de vacío. La bomba de vacío es la que va a succionar la resina que vamos a tener en la vasija de inyección, ¿vale? Diferencias sutiles, pero esto nos va a permitir una cosa fundamental. Nos va a permitir fabricar superficies grandes porque ya no tenemos que cerrar ese molde. Ya no vamos a tener que manejar dos moldes perfectos que encajen perfectamente y sobre los que se haga el vacío. Bueno, esa es la parte buena. Y después tiene de parte mala todo también lo que tiene asociado precisamente al no poder tener ese molde cerrado. No podremos trabajar con altas presiones, con lo cual no tendremos un nivel de porosidad tan bajo como el que teníamos, no vamos a tener capacidad para tener las geometrías tan perfectamente definidas y el porcentaje de fibra resina tan perfectamente definido ni tan alto como el que teníamos en RTM, y precisamente por eso, de momento, aunque se está intentando implementar soluciones, sobre todo a base de modificar materiales que permitan utilizar esta tecnología para la aeronáutica comercial o aeronáutica militar en general, de momento queda limitado a cosas casi aeronáuticas. Bueno, ya lo han usado algunas compañías aeronáuticas, luego os lo comentaré, pero en general queda, vamos, es la forma típica, por ejemplo, de fabricar palas de aerogenerador, que también es un componente muy parecido a lo que sería un ala, es una superficie aerodinámica de grandes dimensiones, incluso mucho más grande de lo que sería un ala. Aquí lo que estaríais viendo precisamente sería eso, la forma de fabricar una pala de aerogenerador. Tendríais, como veis, múltiples tubitos de inyección. Si os fijáis, esos tubitos de inyección en la foto acaban en, bueno, pues como un saliente. ¿Qué sería eso? Bueno, pues eso es lo que sería un tubo en omega. ¿En qué consiste el tubo en omega? Bueno, pues básicamente es un flow runner distribuido a lo largo de la superficie de la bolsa de vacío. Estamos hablando de un saliente, ese que veis aquí abajo a la izquierda, vamos, un agujero que tiene, vamos, que está abierto por abajo. Se va a rellenar primero el agujero de resina y luego va a empezar a penetrar en la preforma sobre la que estaría colocado. Y luego eso lo vamos a poder retirar con mucha facilidad. Precisamente está teflonado para ello. No solamente vamos a conseguir eso, el flujo uniforme, bueno, el flujo distribuido con el tubo en omega, también usaremos tubos en espiral. Vamos, básicamente es simplemente ese tubito que veis ahí, con una espiral pues marcada en la superficie. ¿Por qué? Porque por capilaridad la resina va a avanzar más rápidamente por esa espiral. Y así vamos a conseguir mejorar el flujo. Todas las herramientas auxiliares que se utilizan aquí precisamente sirven para mejorar el flujo de resina y distribuirlo mejor. También unas redes de distribución de resina que se pondrían a lo largo de toda la superficie, ¿vale? Que es lo que, bueno, dos elementos que veis aquí. Lo vais a ver mejor en el vídeo que vamos a poner ahora, ¿vale? Esta sería la configuración típica que vamos a tener. Ya os digo, el tubo de omega, en algún momento llega aquí la resina y ya penetraría justamente en lo que es la preforma, ¿vale? Los tubos en espiral, básicamente lo que harían sería llevar resina a el resto de los medios, a los pelables o cualquiera de los otros medios de distribución que tenemos, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Si tenéis alguna duda en el mientras, por favor, preguntadme. El vídeo lo vamos a pasar un poquito más rápido que los anteriores. Bueno, veis que, bueno, de hecho aquí el componente es una especie de capó. No, aquí están echando el desmoldeante y permitidme que pase un poquito más rápido. Bueno, poner el contorno. Aquí estarían aplicando las telas. Fijaros que las telas, las diferentes capas de material compuesto, a pesar de que estamos hablando de fibra de carbono, básicamente se doblan y se ajustan a una geometría complicada, igual que si fuera una fibra textil, principalmente por las dimensiones que tiene la fibra de carbono. Fijaros que a la hora de cortar, corte manual, con unas tijeras, a lo mejor tijeras especiales, porque el material es frágil y además, bueno, fibra de carbono, si fuera un acero normal, pues lo iría degradando. Pero vamos, básicamente con sus peculiaridades, es una forma muy parecida de trabajar a lo que sería con un componente textil, ¿vale? Ahí están poniendo, bueno, cintas de doble cara y otros elementos que sirven para ir apilando capas y demás, bueno, parecido a los binders de los que hablábamos. Ahí lo que están haciendo es poniendo pasta de vacío para generar esa bolsa que os decía. La pasta de vacío básicamente es una especie de plastilina que aguanta altas temperaturas y que, bueno, nos va a permitir luego fijar sobre el molde la bolsa de vacío,
Vale, perdonad. Volvemos por aquí. Bueno, ahí están poniendo los tubos en omega a lo largo del contorno y aquí empiezan a poner elementos distribuidores, ¿vale? Estas superficies distribuidoras que están poniendo, bueno, dejadme que pase rápido porque no tiene mucho interés. Además, los vídeos los tenéis colgados en la primera clase. Acordaos que como los colgué en la primera, vamos, en la clase de la semana pasada, no lo repetí en la clase de ayer ni tampoco lo he puesto en la clase de hoy, aunque sea cuando los estamos viendo. Bueno, ahí están poniendo el binder precisamente para colocar los elementos y fijarlos, ¿vale? Y ahora, bueno, ahí veis que son medios distribuidores y precisamente por esas líneas que nos van a decir por dónde, bueno, cuál va a ser el camino que va a seguir preferentemente la resina en el interior. Bueno, dejadme que vaya un poco más rápido y pase hacia donde yo quiero, que es... Vale. Lo que no quería es que se reiniciara el PowerPoint, pero bueno. Bueno, estamos más o menos por aquí. ¿Vale? Bueno, fijaros que siguen poniendo las mallas y luego ponen los tubos en omega que van a servir para distribuir la resina como os he comentado. Lo fijan a la superficie, esas superficies luego se van a retirar, ¿vale? No se van a quedar integradas en el propio material. Bueno, ahí ya pondrían la bolsa de vacío y la fijarían. La bolsa de vacío ya lo veréis en el laboratorio, de todas formas también lo veremos en el tema siguiente, se ajusta a cualquier geometría, aunque no sea plana o simplemente curva, también cuando tenemos elementos rígidos, ¿vale? Bueno. Y ahí, bueno, están usando esta forma, vamos a ver, están pegándolo de esta forma para precisamente adaptarse a la geometría de forma perfecta y que unas pinzas absorban esas diferencias de geometría respecto a la geometría plana que tiene la bolsa. Se forman arrugas, pero eso permite, bueno, perdón, no se forman arrugas, se forman pinzas, que eso es lo que permite que se haga presión de forma uniforme en la superficie, ¿vale? Bueno, y ahí están poniendo unos pequeños huecos para luego meter los tubos por ahí, ¿vale? Los tubos de resina. Bueno, aquí he avanzado un poco, aquí están metiendo un tubo de resina en una esquina, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, así es como quedaría el conjunto, se haría vacío, ¿vale? Con lo cual ya quedaría toda la superficie compactada, abriríamos, bueno, ahí están comprobando que hay vacío y demás. Preparan la resina, recordad que aquí no hay ninguna inyección, simplemente es succión, ¿vale? Y cuando abran, cuando quiten esa pinza, empezar a fluir la resina hacia el interior, rellena ese tubo en omega y si os fijáis empieza a distribuirse a lo largo de la superficie. Ahora lo vais a ver mucho mejor, ¿vale? Ese es el objetivo precisamente del tubo en omega. Se llena inicialmente de resina y después la distribuye. Eso mismo hay que hacerlo con los otros tubos en omega, ¿vale? Bueno, y ahora ya que lo he explicado, pues voy a pasar un poco más rápido. Si veis, está todo lleno pues, de pinzas precisamente para adaptarse a la geometría de la superficie. Bueno, esta es una superficie no aeronáutica y da igual la forma de las pinzas, la geometría de las pinzas, pero incluso la geometría de las pinzas tiene una influencia brutal en el avance de la resina. Así que hacer la bolsa de vacío, que es una operación completamente manual, termina siendo razonablemente importante. Bueno, cuando ya está inyectado todo, pues paran ciertas zonas de inyección hasta que se llena todo por el último punto de succión y demás. Para allá quitan el elemento, quitan estos elementos que sirven para hacer la difusión y ya luego desmoldean. Bueno, las operaciones de desmoldeo siempre son bastante agresivas y de momento muy manuales. ¿Veis? Ya tienen
Vale, ya tiene hecho el capó. Claro, esto para una superficie, para una pieza aeronáutica, con las series aeronáuticas de las que estamos hablando, 500, 5.000 unidades, pues no hay problema. Con un número, para un coche sí que sería un problema porque no es suficientemente productivo. ¿Vale? Así que, básicamente, ventajas del RLI, de la infusión. Bueno, pues tenemos materiales con unas geometrías grandes y complejas a la vez. ¿Cuál es el problema? Resinas de muy baja viscosidad, muy baja presión, con lo cual mala proporción fibra-resina, mala porosidad, básicamente de momento lejos de las calidades aeronáuticas. ¿Vale? Lejos de las calidades aeronáuticas, salvo que hagamos alguna cosa rara. De hecho, hay dos ejemplos de estas superficies, bueno, de esta tecnología de infusión aplicada a la industria aeronáutica, pero no con aviones como Airbus o Boeing, sino con básicamente los aviones de transporte regional, los aviones un poquito más pequeños, serían básicamente los Bombardier y los Embraer. ¿Vale? Bombardier, ¿qué es lo que hace? Bueno, Bombardier hace un apilado manual, es decir, fabrica alas, no estamos hablando de un componente secundario, sino directamente el ala del avión, mediante un apilado manual. Ahí, de hecho, veis a dos operarios haciéndolo, estarían cogiendo un rollo de material, incluso hacen cambios de espesor y adaptan todo esto, pero luego lo que es la inyección la hacen con la bolsa de vacío dentro del autoclave. ¿Por qué hacen eso? Bueno, el autoclave, aunque lo vayamos a ver de nuevo en el tema siguiente porque está asociado a la fabricación con preimpregnados, básicamente lo que consiste es en un recipiente a presión. Estaríamos metiendo mucha presión en ese recipiente. Estaríamos aumentando la diferencia de presiones entre el interior de la bolsa y el exterior de la bolsa, lo cual va a permitir precisamente poder extraer mucho mejor los volátiles. Vamos a precisamente, bueno, pues mejorar básicamente los problemas que tenía la infusión por solamente tener esa diferencia de presiones de una atmósfera. ¿Cuál es el problema? Pues necesitar precisamente autoclave. No queda nada claro que las ventajas de usar la fibra seca y la disminución de costes sea rentable. De hecho, ninguna otra compañía hace esto. Esto también es verdad que está patentado desde el 98 por Bombardier. ¿Vale? Os he puesto un vídeo, pero vamos, este es un vídeo, sí que es un vídeo bastante más largo. Os recomiendo que lo veáis porque bueno, se ve muy bien cómo fabrican esos componentes, cómo los manipulan. Es manipulación manual, no sería muy representativo de cualquiera de las fabricaciones que tenemos de componentes aquí. Pero bueno, sí que os podéis hacer una idea básicamente de las limitaciones y de las ventajas que tiene esta técnica. ¿Vale? Vamos a ver. Siguiente avance, y este sí que fue importante, este es Irkut. Irkut es básicamente una compañía rusa que hace un avión básicamente del mismo segmento del 320, que es el MC-21. Bueno, pues con tecnología española, que es M. Torres, básicamente hace el apilado de cinta unidireccional de esa preforma. Y después, con otra también, con también tecnología española, hace una inyección un poco desigual, ponen muchas cámaras y van decidiendo, en función de cómo va avanzando el frente de resina, la presión que hay que aplicar entre entre los diferentes puntos de inyección. Bueno, aquí de nuevo no se consiguen las calidades que se consiguen con los materiales del 320 ni del 737, pero se consigue automatizar un proceso y fabricar también un componente tipo ala con cinta unidireccional, que esto ya sí que sería bastante más que optimizado, y encima ahorrándose el autoclave. Y el autoclave es, ya lo veremos el porqué, bueno, sobre todo por costes, es el enemigo a batir desde el punto de vista económico en la fabricación de materiales compuestos y está asociado, ligado, pero íntimamente a la fabricación con preimpregnados. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? Bueno, pues dos cositas más. Una, os lo cuento porque tiene aplicación dentro de los aviones Airbus. Los mamparos de presión, típicamente responsabilidad de la parte alemana, se fabrican con el Resin Film Infusion, que es el RFI, que se fabrica al final con fibra seca. Es decir, al final tenemos una preforma de fibra seca y lo que estamos poniendo, eso sí, es una capa de esa fibra seca y otra capa de resina en formato film.
¿vale? Luego se hace una bolsa de vacío y lo que hace la resina no estamos inyectando, es decir, no está recorriendo grandes longitudes, sino que aquí lo que está haciendo es básicamente distribuirse a lo largo del espesor de forma lo más uniforme posible, ¿vale? ¿Esto qué ventaja tiene? Nos permite fabricar geometrías sobre todo doble curvatura, que de otra forma serían muy fáciles de adaptar porque ya no serían planas o cuasi planas o no desarrollables a planas, que no tendríamos un eje de giro, de una forma más sencilla, pero tiene problemas precisamente bueno, pues porque al final limita el utilizar esa resina en ese formato, limita lo que vamos a poder tener, ¿vale? Ya os digo que el ejemplo, no voy a decir único, pero prácticamente único, es el mamparo de presión, y el único con interés aeronáutico es el mamparo de presión, ¿vale? Ahí veis la bolsa de vacío que se aplica, donde se haría el mamparo de presión y el resultado del mamparo de presión. No quiere decir que tenga esta geometría de casquete esférico que no pueda tener elementos rigidizadores, de hecho los tiene, ¿vale? Elementos rigidizadores además se nominan. Bueno, esa sería una singularidad de interés aeronáutico y después, bueno, algunas particularidades, ¿vale? Quick Step RTM, bueno, pues aplicar, el problema es aplicar presión, que no tenemos presión, bueno, pues aplicamos presión, pero con membranas y eso sí un fluido que no sea el aire, sino un fluido que sea, vamos, en general agua. El agua conseguimos que se llene y encima como tenemos agua, bueno, un fluido hidráulico, un aceite, podemos calentar rápidamente lo que son las superficies de la pieza. Bueno, esto sí que se considera, sí que se ha considerado en el pasado, pero no se han conseguido aplicar las calidades, conseguir calidades aeronáuticas con este método de fabricación. Tiene muchas complejidades logísticas, ¿vale? Y el SQRTM, que sí que este está enormemente en uso, sobre todo para geometrías complejas de UAVs de altas prestaciones, tipo Predator o cualquiera de los UAVs que, bueno, y no me sale ahora mismo el nombre, el que tienen los israelíes, UAVs de gran tamaño, a partir de 10-15 metros de envergadura. ¿Qué permite esto? Bueno, pues no nos va a servir para resolver un problema de un ala de un avión comercial, pero sí que nos puede permitir fabricar geometrías muy complicadas de aviones razonablemente grandes y que, bueno, pues esa complejidad se justifica principalmente por aplicaciones militares o mejor dicho, por tener unos requisitos estructurales muy elevados que solamente puede pagar la industria militar, ¿vale? Bueno, aquí básicamente ¿en qué consiste esto? Bueno, pues en coger un preimpregnado, es decir, la fibra y la resina ya de entrada mezcladas, meterlas en un molde de RTM y ahí el problema sería aplicarle la presión. Bueno, pues la presión se aplicaría por medio de un actuador que no va a ser un actuador basado en la diferencia de presiones, sino un actuador de flujo. Eso nos permite mucha más presión y encima, como aquí no vamos a tener el problema de que esa alta presión distorsione la preforma, porque la resina apenas tiene que entrar, la resina solamente se introduce para que se aplique presión mecánica con la superficie del molde, ¿vale? Eso nos permite generar geometrías enormemente complicadas y eso sí, con unas limitaciones de tamaño, a lo mejor no tan pequeñas como en el RTM, pero desde luego, como mucho, vamos a poder conseguir secciones de 3-4 metros, que creo que es lo máximo que se ha conseguido con esta tecnología. Bueno, ya os digo que Radius en particular, que es la empresa que lo tiene, bueno, pues fabrica directamente estos componentes o genera toda la tecnología para que lo pueda fabricar otra empresa. Bueno, serían dos singularidades, pero que tienen también su interés y su uso aeronáutico. Con esto terminaríamos la parte de teoría del tema y nos iríamos a la práctica. ¿Tenéis alguna duda de todo esto? Pues cambiamos a la práctica. Espero que sea esta la de 2021, sí. Vale. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un segundo, sí. ¿Qué es lo que qué es lo que espero? Bueno, pues que todas esas dificultades asociadas a tener diferentes permeabilidades en un medio las entendáis y juguéis un poquito con ellas. Para eso vamos a usar unos ejemplos aeronáuticos, unas geometrías aeronáuticas,
Y la idea es que no os compliquéis con la geometría porque esto es un problema, vamos, sobre todo entender esa infusión, ¿vale? Lo que al final, básicamente, entender las diferentes variables que vamos a tener en la técnica de inyección de resina, es decir, la presión, la viscosidad de la resina, la permeabilidad de la performa, bueno, que podáis cuantificarlas porque las vamos a necesitar para aplicarlas, ¿vale? Comparamos cuando tenemos un medio uniforme, cuando no, eso nos lo va a permitir la simulación. Y encima, bueno, utilizarlo o ver cuál es la influencia en geometrías reales, ¿vale? Bueno, vamos a partir de un ejemplo que, bueno, no es el mejor vídeo que tenemos, pero es el más ilustrativo. Imagino que lo que estáis viendo ahora es el vídeo que tengo puesto, ¿vale? Veis que hay una placa, me la voy a parar, bueno, voy a pararlo. Acaba de inyectarse resina. Bueno, realmente esto debería de partir, perdón. Lo que vamos a tener es este útil, que es un probetero plano, también con una placa de metacrilato, igual que en el que veíais en el vídeo en internet. Y lo que tenemos aquí es un sistema de inyección y una bomba de vacío, ¿vale? El sistema de inyección está justo en esta esquina, un poquito desplazado respecto a la esquina, pero vamos, muy cerca de la esquina, y dentro de la performa. Tenemos la bomba de vacío también un poquito separada de la performa. Fijaros que se puede intuir un pequeño hueco, ¿vale? Entre la performa y el molde. Y encima también una cosa que es que, bueno, aquí el material, ¿no? En el centro, yo creo que podéis ver que está perfectamente liso y perfectamente uniforme. Y aquí, como hemos cortado un tejido, pues está deshilachado, ¿vale? Bueno, pues eso también tiene su influencia, porque si está deshilachado, cuando nosotros cortamos algo, estaríamos cambiando la permeabilidad local, ¿vale? Ahí la permeabilidad local realmente estaría asociada al hueco que se ha dejado, no a ese deshilachado. Pero si hay algo deshilachado, si estamos juntando patrones, localmente vamos a tener zonas con mayor permeabilidad. Bueno, vamos al vídeo. Y volvemos a empezar, que no dura nada. Bueno, veis que aquí está formado por varias fotos. Aquí estaría el molde, se rellena. Fijaros que se llena razonablemente rápido precisamente por el contorno. ¿Por qué? Porque tenemos el contorno vacío, hace de flow runner. Y aquí lo que se estaba inyectando era agua coloreada. Fijaros el frente de resina. Llega un momento en el que aquí teníamos la succión, en el extremo superior tenemos la succión, y ahí hay una burbuja que no se termina de llenar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿o cuál sería el problema? Básicamente, esto sería un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. Si tenemos unos flow runner, lo que va a pasar es que si no lo colocamos en los puntos de inyección y succión de forma adecuada, nunca, 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 nunca va a terminar de vaciarse nuestro problema. Para que os hagáis una idea, en clase os lo hubiera pasado, aquí simplemente os lo enseñaré por la cámara. Este sería básicamente el ejemplo ya fabricado con RTM, con un molde cerrado y demás, para también provocar este efecto. Y tendréis, veis, un rechupe, en este caso es el rechupe provocado por la succión, y aquí hay otro en este otro extremo por la inyección. Es decir, aquí estaríamos inyectando, fijaros que sale la resina y después queda una zona sin más. ¿Vale? Bueno, el problema es que, evidentemente, toda esta pieza sería completamente inválida, no serviría para nada. No tendríamos material compuesto, solamente tendríamos el material compuesto en la zona donde hemos hecho bien la inyección. Y esta es una geometría plana cuadrada. Si quisiéramos irnos a geometrías más complicadas, la complejidad también se multiplica y aún así se inyecta. ¿Vale? Con lo cual, lo único que quiero que veáis en esta práctica, básicamente, es, bueno, no sé si lo habéis visto bien porque el tamaño era pequeño, no me he dado cuenta que estaba lo del vídeo. ¿Lo habéis visto o queréis que, vamos, o quito lo de compartir? Sí, se ha podido ver. Perfecto. Bueno, normalmente las geometrías que vamos a tener, para que os hagáis una idea, son de este tipo. En RTM, aquí lo que tenemos, fijaros que tiene refuerzos en varios sentidos. Básicamente tenemos una geometría que sería muy difícil de conseguir
con metal, tendríamos que partir de un trozo de metal y hacer un mecanizado muy detallado. Un mecanizado muy detallado, ¿vale? Aquí va a ser mucho más fácil. Aquí simplemente conseguimos en el molde nos queden estos huecos y tenemos que apilar de forma adecuada para que exista continuidad entre la fibra de las dos diferentes zonas de refuerzo, ¿vale? Bueno, pues esta pieza tiene una geometría complicada, aunque no la podéis apreciar, tiene cambios de espesor a lo largo de toda la longitud, con lo cual está enormemente optimizada. Eso en metal sería básicamente imposible de conseguir. Y fijaros los tamaños. Los tamaños son razonablemente pequeños porque el molde de acero que necesitaríamos sería imposible de manipular para un tamaño más grande. Este es el ejemplo típico de pieza, de pieza aeronáutica real. De hecho, es una pieza aeronáutica real que va en el 400. ¿Vale? Así que nos volvemos otra vez a la presentación. Bueno, todo esto, en teoría, ¿cómo se estudia? Bueno, perdonadme, pero como veis, bueno, ya tenéis, de hecho, en los archivos del Teams toda esta presentación, podéis verla. Realmente aquí no me preguntéis por qué, pero se me cambia continuamente el color de las ecuaciones que había puesto, pero no tienen ningún misterio. Es la ecuación de continuidad y la ley de Darcy. La ley de Darcy es básicamente la teoría analítica con la que podríamos tratar de poder predecir esto. Ahí que tendríamos que básicamente la velocidad del flujo va a ser proporcional a la permeabilidad del medio, a la viscosidad, inversamente proporcional a la viscosidad y a la diferencia de presiones, al gradiente de presiones. Esto está muy bien, pero incluso para conseguir mirar en un flujo unidireccional cómo se comporta, bueno, pues esto no va a simular, por ejemplo, el efecto que hemos visto antes. Va a ser prácticamente imposible, pero nos va a permitir implementar esto en elementos finitos, ¿vale? Y es básicamente lo que va a hacer, lo que hacen todos estos softwares. Básicamente lo que hacen es ir rellenando los elementos y viendo cómo avanza el fluido en función de la viscosidad, la permeabilidad y la diferencia de presiones en cada momento. Además, teniendo en cuenta de que la viscosidad va a ir cambiando porque las resinas van a ir curando, ¿vale? Estamos aplicando calor al material para que cure, al principio para que la viscosidad sea muy baja, pero eso va a ir generando que las cadenas del polímero van a ir creciendo y la viscosidad del polímero también va a ir creciendo precisamente con esas cadenas, ¿vale? Bueno, esto es algo parecido a lo que vamos a poder simular a través del RTM, de MyRTM. MyRTM no es un software perfecto, de hecho está muy lejos de ser perfecto, pero por temas de licencia y demás es el único con el que podemos tratar de trabajar aquí. Tened en cuenta que la idea que queremos que tengáis con esta práctica es sobre todo cualitativa, no cuantitativa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un software de RTM está en una de simulación de RTM, como el PAM RTM, estamos hablando de unas 30.000 euros la licencia y vosotros sois muchos. Entonces, lo único que no vamos a poder simular, básicamente, bueno, aparte de las limitaciones de funcionamiento, lo único que no vamos a poder simular es ese efecto de curado de la resina, ¿vale? Aquí veis una pala, que es el tutorial que viene con MyRTM y, por cierto, primera vez que os lo digo, pero os recomiendo encarecidamente no que os lo leáis, sino que hagáis el tutorial. Se tarda unos 10 minutos en hacer, pero os lo recomiendo encarecidamente. Esta práctica no está pensada para que tenga una gran duración, pero normalmente os liáis mucho, principalmente por las geometrías y por no leer ni hacer el tutorial. Así que primera vez que os lo aviso, haced el tutorial. ¿Vale? Básicamente, el MyRTM, si veis, esta es la forma de, vamos, lo que va a hacer es precisamente calcular el avance de la resina en un medio poroso con el que tenga diferentes permeabilidades. Bueno, pues eso es básicamente lo que salía en el proceso anterior, pero sin tener en cuenta eso, el cambio de viscosidad. Bueno, problemas menores, ¿vale? Bueno, esto simplemente es para que sepáis lo que hace, pero vamos, básicamente lo que estamos haciendo es aplicar en elementos finitos la ley de Darcy. Tan sencillo y tan fácil como eso. También
por si acaso queréis meteros dentro de las tripas del programa y saber cómo calcula, bueno, pues no asocia a cada uno de los elementos finitos un elemento de llenado, sino que va creando elementos intermedios, ¿vale? Con lo cual, bueno, realmente veis que se puede ver una progresión menor que el mallado que se va a usar, ¿vale? Bueno, cositas varias, efectos que tenemos del race tracking. El race tracking es básicamente el efecto de cortar, de cambiar la permeabilidad de la preforma en los bordes por cortar la preforma. Eso para aeronáutica apenas tiene mucha influencia, sobre todo tiene influencia los flow runners, pero cuando estamos hablando de usar el RTM para otras piezas, como por ejemplo pudiera ser normalmente el RTM se usa mucho para esquís y deportes. En el caso de la pala que estáis viendo, veis que pasamos de tener aquí tendríamos el punto de inyección, iría evolucionando el frente de resina y aquí tendríamos un frente de resina plano, cuando realmente si tuviéramos en cuenta que la permeabilidad va a ir cambiando por los bordes, lo que vamos a tener es un frente de resina que avanza más por el contorno de la pieza que por el interior, ¿vale? ¿Eso qué es lo que va a cambiar? Bueno, pues que el punto de inyección, típicamente cuando no tenemos ese efecto en cuenta, es el punto opuesto donde tenemos la inyección y cuando lo tenemos en cuenta está metido hacia el interior. El mismo problema que habéis visto en el vídeo que os he puesto o en la pieza que os enseño, ¿vale? Vale. Así que, básicamente, ¿qué es lo que os voy a pedir? Bueno, pues que para cualquier pieza que se os ocurra de forma aeronáutica, y por si no tenéis imaginación, os pongo otras 4, pero vamos, si ponéis pieza fabricada por RTM Aeronáutica, tendréis ejemplos a miles, y cualquiera, básicamente, cualquiera me vale. Bueno, pues que simuléis, básicamente, tres formas de inyección. 3 formas de inyección teniendo en cuenta permeabilidades diferentes y 3 formas de inyección sin tenerlos en cuenta. Para que os hagáis una idea, esto básicamente, la complejidad geométrica se podría resolver en media hora o quizá un poquito más. Y lo que a mí me apetece, lo que yo os estoy pidiendo, sobre todo, es que juguéis con las diferentes variables que tenemos en el proceso de inyección y que entendáis básicamente la influencia de ellas en la velocidad de inyección y la capacidad que tienen las diferentes técnicas de inyección para rellenar una preforma complicada, ¿vale? Por ejemplo, y esto es básicamente lo mismo que os pediría. Estamos aquí hablando de, básicamente esto es una silla, ¿no? Bueno, pues aquí se han simulado diferentes técnicas que tampoco son tan diferentes. Fijaros que cuando lo que yo os he explicado antes para la uniaxial, la radial y la convergente es lo que tenéis aquí. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí sería la número 2, sería el equivalente a la inyección uniaxial. Estaríamos poniendo unos puntos de inyección, las puertas, las gate. Fijaros que hay una línea que sería el flow runner, esa zona sin llenar, ¿vale? Avanzaría el frente de resina de forma uniforme y habría que poner dos sitios donde hacer succión, donde extraer la resina, también unidos por un flow runner, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué ponemos 2 y no 1? Que eso es un error también muy común. Bueno, pues porque se rellenan, por la forma en que se llena de resina la preforma, quedan dos huecos separados que hay que vaciar. Si no rellenáramos los dos, bueno, el programa siempre se va a llenar, ¿vale? Pero porque el objetivo es obtener los puntos de vacío, pero el objetivo para obtener los puntos de vacío es ir fijándonos cómo es el llenado y quedarnos con la zona que se llena, las dos olas, la zona o las zonas que se llenan en último lugar, ¿vale? Con lo cual, si queda una zona aislada, ahí habrá que poner sí o sí un punto de succión. Bueno, esta que veis, ya os digo, es prácticamente representativa de la inyección uniaxial. También la 3 sería muy representativa de la inyección uniaxial y la inyección convergente sería, o una inyección más compleja que la convergente, pero con esa filosofía sería la que veis en el primero de los casos, ¿vale? Bueno, pues con permeabilidad uniforme significaría con los flow runners y con las otras race tracking o cualquier elemento que cambie la permeabilidad, y si no, simplemente con los puntos de inyección, ¿vale? Bueno, ejemplos de geometrías propuestas, pues ya
ya os digo, os he puesto el ejemplo de esta pieza que os he enseñado, otras cuantas otra que tenía por el laboratorio y otras dos que he encontrado por internet, pero realmente me vale cualquiera siempre que sea aeronáutica y siempre que tenga registradores fuera del plano. Si no tiene registradores fuera del plano, pues no me vale. ¿Vale? Bueno, no os pongáis, vamos, las geometrías se pueden diseñar en CATIA o lo que quieras, pero no es un problema de geometrías. El objetivo de todo esto es un problema de inyección, ¿vale? Bueno, aunque hay un tutorial y el objetivo, vamos, ya os digo que el objetivo del tutorial lo podéis hacer en 5 o 10 minutos a lo sumo. Vamos a jugar un momentín, voy a jugar un poco con el programa y os cuento con lo que vamos, lo que os voy a tratar de que simuléis. El objetivo, de todas formas, vuelvo a repetir, y voy a ser muy pesado con ello, no es un problema de geometría, no es un problema de conseguir un CATIA muy bonito, muy representativo de algo real. No, es simplemente que veáis el efecto de las diferentes formas de inyección sobre una geometría que sea representativo de algo aeronáutico. Es decir, diferentes registradores en diferentes orientaciones y que veáis dónde habría que poner los puntos de succión y cómo se ve eso afectado por tener pues elementos como los flow runners que tienen permeabilidad diferente. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Antes de pasar a hacer el ejemplo con el programa, ¿tenéis alguna duda? ¿Os queda todo claro? Y de los que has dicho que estaban propuestos, ¿se nos va a facilitar el punto step o lo tenemos que diseñar también? No, la idea es que lo diseñéis vosotros para que todos tengáis una geometría diferente. Vale, gracias. Intenté buscar algo de diseño paramétrico que pudierais usar vosotros, pero precisamente es que lo que no quiero es que esto se convierta en un problema de geometrías. No quiero un problema de CATIA. CATIA sabéis todos mucho. De hecho, si jugáis con CATIA, tened en cuenta solo una cosa, el módulo de superficies casi no lo habéis usado ninguno. Si diseñáis un volumen, pues un volumen el programa lo va a identificar no como volumen, sino como una superficie, vamos, solo las superficies del volumen. Entonces, eso normalmente va a dar errores complicados. Vamos, no van a salir cosas coherentes. ¿Vale? Vamos, para que os hagáis una idea. Bueno, cuando descargáis el MyRTM, bueno, no sé si hay alguna duda más. Bueno, cuando descargáis MyRTM vienen vienen dos programitas. Es un ejecutable, lo tenéis también, si no recuerdo mal, en el centro de cálculo de la escuela, aunque sea ahora virtual. Y viene este programita que se hace MSH. Bueno, esto es enormemente sencillo, pero puede ser enormemente fácil de aplicar para cualquier geometría que se os ocurra. Bueno, yo antes, como os voy a poner una placa plana de ejemplo, he puesto una placa plana, vamos a dibujar una placa plana, que es lo que hay aquí. Básicamente, fijaros, para que os hagáis una idea, aquí voy a poner, por ejemplo, la forma de meter geometrías, es tan fácil como, bueno, pues aquí estaríamos metiendo un punto en el 001, vamos, en el 000, otro ahí, otro aquí. Generamos una línea recta entre los diferentes puntos. Y ahora generamos una superficie. Ya veis que no es lo más amigable del mundo, CATIA es mucho mejor, estoy completamente de acuerdo. Con CATIA se puede trabajar, ¿vale? Pero vamos, que con esto también podríamos hacerlo, ¿vale? Y además es que, sobre todo, nos va a poder permitir mallar algo de forma rápida, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si queréis mallar, ahí ya tenéis un mallado, ¿vale? Que podemos salvar rápidamente. Bueno, a ver, si nosotros tuviéramos que hacer una geometría más complicada, lo único que tenéis que tener en cuenta, y eso sí que se me ha olvidado mencionarlo, es que cuando se genera una geometría con varias superficies, la única forma de que haya comunicación entre las diferentes superficies es que compartan el lado, ¿vale? Si estamos hablando de múltiples planos que comparten un lado, no hay ningún problema, pero si ahora mismo pusiéramos un elemento fuera del plano
desde, por ejemplo, la mitad del lado hasta un cuarto del lado, bueno, pues ahí no iba a haber continuidad y no iba a haber forma humana de llenarlo, de forma uniforme. Leeros bien las instrucciones de la práctica y leeros bien las instrucciones del programa y, bueno, debería ir bien. Es que quiero enseñaros más o menos cómo es el interface. Bueno. A ver. Bueno. Esto. Bueno, os recomiendo para trabajar con superficies que trabajéis con formatos IGES o STP, ¿vale? Porque son los que mejor funcionan, ¿vale? De hecho, bueno, aquí esta es la superficie que nosotros tendríamos. Fijaros que la forma de visualizarlo es bastante mala, todo hay que decirlo. Bueno, estos serían los diferentes nodos de los elementos que tenemos, ¿vale? Aquí, bueno, si hacéis el tutorial, ya os digo, veréis cómo se procede. Básicamente tenemos una forma bastante cutre de seleccionar, exclusivamente con este recuadro que encima desaparece, ¿vale? Y una forma también bastante mala de asignar propiedades, que sería la que veis en el menú de la derecha. Ahora mismo, aunque estemos salvando, realmente no sabríamos a qué elemento le hemos dado cada propiedad, pero bueno, como el problema es un problema que ya os digo, no trato de que sea cuantitativo, sino cualitativo. Como quiero que sea cualitativo, la idea es que cojáis una idea de cómo funciona y cuál es la influencia de los diferentes parámetros, pero sin tener en cuenta un detalle exacto de si habría que poner, yo que sé, la toma de vacío 1 centímetro o 2 a la derecha donde hay que hacerlo. Que sepáis que esto, aunque no os lo creáis, funciona extremadamente bien para ser un programa gratuito, pero vamos, extremadamente bien. Vamos a poner este vértice de aquí como el punto de inyección y lo vamos a hacer funcionar, ¿vale? Bueno, habéis visto que de una forma muy rápida, bueno, esto es lo que tiene que el mallado sea muy poco denso, bueno, pues lo ha rellenado. Y imponiendo este punto de inyección, el último punto que se llenaría sería este, que sería el punto de succión. Se pueden sacar fotos cada cierto tiempo, cada ciertos fotogramas. Bueno, yo como solo quiero que veáis más o menos cómo funciona, pues lo vamos a hacer así, ¿vale? Bueno, vamos a coger ahora y vamos a darle una permeabilidad diferente en los bordes, ¿vale? Primero en ese borde y le vamos a cambiar la permeabilidad y se la vamos a elevar. Equivalente, pues, a un flow runner o al racetrack, ¿vale? Estoy subiendo 2 órdenes de magnitud la permeabilidad y estoy grabando cada vez que hago una selección. Y sigo poniendo como punto de inyección el extremo, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la simulación. Sigue yendo rápido, pero va mucho más lento. Bueno, esto me pasa por hacerlo todo rápido. Fijaros que empieza a llenarse antes por los bordes, exactamente igual que con lo que nos pasaba en el vídeo de la placa plana y lo que pasaba en el ejemplo que os he puesto. Y, bueno, pues el último punto donde se llena no va a ser ya el extremo, sino va a estar un poquito hacia el interior, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo, a lo mejor ya os digo, hay varias cosas. En la simulación dice que podéis poner que capture imágenes cada segundo o cada tiempo que consideréis. Bueno, ¿qué es lo que me va a importar aquí? No me van a importar las dimensiones, porque precisamente por eso os dejo cierta libertad, y que encima el mallado tampoco me va a importar porque siempre vais a usar el mismo mallado para el programa. Lo que me importa es que se llene, ¿vale? Con que se llene me va a estar. Lo que yo quiero es que juguéis con los elementos, con el flow runner, con la permeabilidad adecuada para simular tanto el flow runner como el race tracking, dependiendo de la simulación y dependiendo de la estrategia de inyección que cojáis. Y cuando ya tengáis eso hecho, el informe que tenéis que hacer básicamente es poner negro sobre blanco las conclusiones de una simulación razonablemente, ya os digo, sencilla.
no perdáis el tiempo trabajando con geometrías complicadas. No os perdáis el tiempo con el CATIA para luego importarlo aquí. Bueno, si lo hacéis en CATIA, en CADPAR, os recomiendo que luego, ya os digo, no, el CADPAR no lo uséis, sino que lo transforméis en STEP o en ICES. Yo creo que es más fácil y más práctico trabajar con el programa de geometrías y jugar con unas geometrías sencillitas que van a poder permitir poner elementos fuera del plano y, bueno, tratar de jugar el mayor tiempo posible con las 4 cosas que permite el problema. Porque además esas 4 cosas son las que precisamente van a dar, nos van a permitir, poder permitir extraer conclusiones. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda. Bueno, si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. Tenéis un mes para hacer esta práctica. Es individual. El año pasado ya la hice individual, aunque antes era por parejas, porque estamos todavía con problemas de hacer cosas en grupo. Y la idea de todas formas es que no perdáis mucho tiempo, ya os digo, con geometrías y demás, sino sobre todo, entendiendo el porqué del problema. Entendiendo el porqué de jugar con permeabilidades diferentes, cambia el comportamiento de la inyección y también los tiempos, por cierto. Los tiempos también es un resultado del problema. Bueno, si no tenéis preguntas, tengo la grabación.